El millonario árabe en bancarrota dejó a la joven mendiga dormir la noche en su oficina, pero al día siguiente se quedó conmocionado con lo que vio al abrir la puerta, en el corazón del distrito financiero de Ciudad de México, donde los rascacielos de cristal se elevaban como monumentos al poder y la ambición. Se encontraba el edificio que albergaba a Khoury and Associados, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del país. Hassan Khoury, un hombre de 45 años con ojos color ámbar y una barba perfectamente recortada, observaba la ciudad desde el ventanal de su oficina en el piso 30, mientras las primeras luces del atardecer teñían el cielo de tonos cobrizos. La vista que una vez le había inspirado orgullo, ahora le provocaba una profunda inquietud. Los rumores sobre la crisis que atravesaba el bufete se esparcían por los pasillos como una sombra insidiosa. Hassan podía sentir el peso de la preocupación en los rostros de sus empleados, en los susurros que cesaban cuando él se acercaba, en las miradas esquivas durante las reuniones. «Señor Khoury, la junta directiva lo espera en la sala de conferencias», anunció María Elena, su asistente personal desde hacía 15 años, interrumpiendo sus pensamientos. Su voz transmitía una mezcla de lealtad y preocupación que Hassan había aprendido a reconocer. Mientras caminaba por el pasillo alfombrado hacia la sala de juntas, los recuerdos de su padre, Ibrahim Khoury, inundaron su mente. Ibrahim había llegado a México desde Líbano con apenas una maleta y un título de abogado, construyendo desde cero lo que se convertiría en una de las firmas más respetadas del país. «El honor y la integridad son nuestra verdadera herencia, Hassan», solía decirle. Esas palabras resonaban ahora con más fuerza que nunca. La sala de juntas estaba dominada por una mesa de caoba pulida que reflejaba las luces LED del techo. Alrededor de ella, los rostros tensos de los socios principales lo recibieron con una mezcla de expectativa y aprensión. En el extremo opuesto, Roberto Álvarez, el director financiero, sostenía una carpeta que Hassan sabía contenía las últimas proyecciones económicas de la firma. «Los números del último trimestre son preocupantes», comenzó Roberto, proyectando gráficos que mostraban una tendencia descendente. «Hemos perdido 3 contratos importantes en el último mes y las campañas de desprestigio están afectando nuestra capacidad para atraer nuevos clientes». Hassan escuchaba mientras su mente trabajaba a toda velocidad. Sabía perfectamente quién estaba detrás de esos ataques. Francisco Montero, su antiguo socio y ahora su más acérrimo rival. La traición de Montero había sido tan inesperada como dolorosa y ahora parecía decidido a destruir todo lo que la familia Khoury había construido. «Hay ofertas de compra», continuó Roberto, deslizando un sobre sellado sobre la mesa. «Corporación Jurídica Internacional está particularmente interesada. La cifra es considerable». Hassan tomó el sobre pero no lo abrió. El silencio en la sala se volvió denso, expectante. Todos los presentes sabían que la venta podría ser la solución más práctica a sus problemas actuales, pero también significaría el fin de un legado de casi 4 décadas. «Mi padre construyó este bufete con la convicción de que la justicia y la ética no son negociables», pronunció Hassan, su voz resonando con una autoridad tranquila pero firme. «No venderemos. Encontraremos otra manera». La reunión continuó hasta bien entrada la noche, discutiendo estrategias y alternativas. Cuando finalmente terminó, Hassan se quedó solo en su oficina, revisando expedientes bajo la luz de su lámpara de escritorio. El edificio había quedado prácticamente vacío, y el silencio solo era interrumpido por el distante rumor del tráfico nocturno. Cerca de la medianoche, decidió que era hora de regresar a casa. El aire frío de la ciudad lo golpeó al salir del edificio, y fue entonces cuando la vio, una joven acurrucada en el rincón de la entrada del edificio, intentando protegerse del frío con una delgada manta. No podría tener más de 20 años, y algo en su forma de sostener un libro desgastado, incluso en esas circunstancias, llamó su atención. Hassan se detuvo, observándola. La joven levantó la vista, y sus ojos se encontraron. No había súplica en su mirada, solo una dignidad
silenciosa que le recordó inexplicablemente a su padre. ¿Te gusta leer?, preguntó Hassan, notando el título del libro. Introducción al Derecho Civil. Es lo único que pude conservar de mi tiempo en el albergue, respondió ella, su voz más educada de lo que él esperaba. Las voluntarias me enseñaron mucho sobre leyes. Me fascina. Hassan permaneció en silencio por un momento, mientras una idea comenzaba a formarse en su mente. Quizás fue el recuerdo de su padre, quizás el agotamiento emocional del día, o tal vez simplemente el destino. Pero en ese momento tomó una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Tenemos una sala vacía en el tercer piso, dijo finalmente. Solíamos usarla como archivo, tiene un sofá y un baño adjunto. Si quieres puedes quedarte allí esta noche. Hace demasiado frío para estar en la calle. La joven lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Me llamo Ana, dijo finalmente, poniéndose de pie con su libro y la manta. Ana Suárez. El otro extremo de la ciudad, en un elegante penthouse con vista al Paseo de la Reforma, Francisco Montero saboreaba un whisky añejo mientras contemplaba las luces nocturnas de la ciudad. Su despacho personal estaba decorado con una ostentación que rayaba en lo vulgar. Cuadros costosos, muebles de diseñador y una colección de relojes que valía más que el salario anual de la mayoría de sus empleados. Los últimos informes sobre Coury & Asociados son prometedores, comentó Javier Ruiz, su asistente personal, mientras le entregaba una tablet con los últimos reportes. La campaña de desprestigio está funcionando mejor de lo esperado. Montero sonrió con satisfacción. Había esperado este momento durante años, planeando meticulosamente cada movimiento. La venganza, como el buen whisky, necesitaba tiempo para madurar. Ibrahim Coury siempre fue un iluso, murmuró, más para sí mismo que para su asistente. Creía que la integridad y el honor eran más importantes que el poder. Y ahora su precioso hijo está a punto de perderlo todo. Lo que Montero ignoraba era que, en ese preciso momento, en las oficinas de la Agencia Nacional de Integridad Pública, la inspectora Carmen Valencia revisaba con creciente interés un expediente relacionado con las recientes denuncias contra Coury & Asociados. Carmen, una mujer de 35 años, con una reputación impecable en la agencia, había notado patrones sospechosos en las acusaciones. Las denuncias parecían demasiado coordinadas, demasiado perfectas, como piezas de un rompecabezas, armado por alguien con un propósito específico. Hay algo que no cuadra en todo esto, murmuró mientras comparaba documentos en su computadora. Su oficina, un espacio modesto pero ordenado, estaba iluminada únicamente por la luz de su pantalla y una pequeña lámpara de escritorio. Un golpe suave en su puerta la sobresaltó. Era Miguel Ángel Soto, uno de los abogados más jóvenes de Coury & Asociados, que había venido a presentar documentación adicional sobre el caso. Inspectora Valencia, saludó Miguel Ángel con una sonrisa que iluminó su rostro juvenil. Espero no interrumpir. Carmen sintió un inexplicable nerviosismo ante su presencia. Miguel Ángel, con apenas 30 años, ya se había ganado una reputación por su brillantez y dedicación. Durante las últimas semanas, sus encuentros profesionales habían desarrollado un sutil tono personal que ninguno de los dos se atrevía a reconocer abiertamente. En absoluto, respondió ella señalando la silla frente a su escritorio. De hecho, hay algunos puntos que me gustaría discutir con usted. Mientras revisaban la documentación, Carmen no pudo evitar notar el entusiasmo y la convicción con que Miguel Ángel defendía la integridad de la firma. No era la actitud de alguien protegiendo un empleo, sino la pasión de quien cree genuinamente en una causa. Hassan Coury me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo, explicó Miguel Ángel en un momento de la conversación. Vengo de una familia humilde, y muchos otros bufetes me rechazaron por no tener los contactos adecuados, pero él solo vio mi potencial. Carmen asintió, añadiendo esta información a su creciente comprensión del caso. ¿Qué sabe sobre Francisco Montero?, preguntó observando atentamente su reacción. La expresión de Miguel Ángel se ensombreció. No mucho.
Era socio de la firma antes de que yo llegara. Hay rumores, historias sobre su relación con Don Ibrahim, el padre de Hassan, pero nadie habla de ello abiertamente. Mientras tanto, en el edificio de Khoury & Asociados, Ana se adaptaba a su nuevo refugio temporal. La sala del tercer piso, aunque modesta, era más confortable de lo que había imaginado. Hassan le había proporcionado una almohada y mantas limpias, y le había dado acceso al comedor de empleados. Esa noche, incapaz de dormir, Ana comenzó a organizar los viejos archivos que ocupaban parte de la sala. Su mente ágil, entrenada por años de lectura autodidacta, comenzó a notar patrones y conexiones en los documentos antiguos. Sin saberlo, estaba a punto de descubrir información que podría cambiar el curso de los acontecimientos. En su mansión en Las Lomas, Hassan tampoco podía dormir. Sentado en su estudio, revisaba viejas fotografías de su padre con la firma recién fundada. En una de ellas, Francisco Montero aparecía sonriente junto a Ibrahim Khoury, ambos sosteniendo un contrato firmado. La imagen le provocaba una mezcla de nostalgia y amargura. «¿Qué pasó realmente entre ustedes, padre?», murmuró Hassan, mientras un presentimiento inquietante comenzaba a formarse en su mente. La respuesta a la crisis actual podría estar enterrada en el pasado, en secretos que su padre se había llevado consigo. La mañana siguiente amaneció con una suave llovizna sobre Ciudad de México. Ana despertó temprano, sobresaltada por el sonido de las primeras personas llegando a la oficina. Se incorporó del sofá que le había servido de cama, aún desconcertada por el giro que había dado su vida en las últimas horas. La sala que Hassan le había cedido estaba llena de cajas con documentos antiguos, testimonios silenciosos de décadas de casos legales. Durante la noche, incapaz de dormir, había comenzado a organizarlos por fecha y tipo de caso, encontrando una extraña paz en esa tarea metódica. «Buenos días», la voz de Hassan la sorprendió desde la puerta. Llevaba un traje gris impecable y sostenía una bolsa de papel y un vaso de café. «Pensé que podrías querer desayunar algo». Ana se sintió repentinamente consciente de su apariencia desarreglada, pero la sonrisa amable de Hassan la tranquilizó. «Gracias», respondió aceptando el desayuno. «Yo comencé a organizar algunos documentos. Espero que no le moleste». Hassan observó con sorpresa el sistema de clasificación que Ana había implementado. No solo había ordenado los archivos cronológicamente, sino que había creado un índice detallado de casos relevantes. «¿Dices que aprendiste derecho en un albergue?», preguntó Hassan, hojeando el índice que Ana había elaborado. «Las voluntarias me enseñaron lo básico», explicó ella, animándose visiblemente al hablar del tema. «Había una abogada jubilada, doña Mercedes, que me prestaba sus libros. Decía que tenía intuición natural para el derecho». En ese momento María Elena apareció en la puerta con expresión preocupada. «Señor Khoury, el caso Torres necesita atención urgente. El perito presentó un informe desfavorable y tenemos la audiencia en 3 días». Hassan frunció el ceño. El caso Torres era crucial para la firma, un litigio comercial que podría significar la diferencia entre mantener o perder varios clientes importantes. «¿Puedo ver el informe?», preguntó Ana tímidamente. Ante la mirada sorprendida de ambos, añadió: «En el albergue ayudaba a revisar documentos legales para una fundación de apoyo jurídico». Hassan dudó por un momento, pero algo en la seguridad de Ana lo convenció. «María Elena trae una copia del expediente Torres». Durante las siguientes horas, Ana se sumergió en el caso. Su mente ágil conectaba detalles que otros habían pasado por alto, y su perspectiva externa aportaba un enfoque fresco al problema. «Hay algo extraño en estos números», murmuró mientras revisaba el informe pericial. «Las proyecciones financieras no coinciden con los estándares del mercado que se mencionan en el anexo». Hassan se inclinó sobre los documentos que Ana señalaba. Efectivamente, había discrepancias sutiles pero significativas en el análisis financiero. «Esto podría ser la clave para impugnar el informe», dijo, sintiendo una chispa de esperanza. Mientras tanto, en las oficinas de la Agencia de Integridad Pública, Carmen Valencia profundizaba en su investigación. Había descubierto una serie
de transferencias sospechosas vinculadas a la firma de Francisco Montero, pero algo más llamó su atención: un viejo artículo periodístico sobre un proyecto conjunto entre Montero y Ibrahim Khoury que había fracasado misteriosamente. Más café. La voz de Miguel Ángel la sacó de sus pensamientos. El joven abogado se había convertido en una presencia frecuente en su oficina, supuestamente para cooperar con la investigación, aunque ambos sabían que había algo más. «Gracias», respondió Carmen, permitiéndose una sonrisa. «Miguel Ángel, ¿qué sabes sobre un proyecto llamado Torre Esmeralda? Aparece en algunos documentos antiguos de la firma». El rostro de Miguel Ángel se iluminó con reconocimiento. Fue uno de los últimos proyectos en los que don Ibrahim y Montero trabajaron juntos. Un desarrollo inmobiliario enorme que nunca se concretó. Hay rumores de que ese proyecto fue el origen de su distanciamiento. Carmen anotó la información en su libreta. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún faltaba algo crucial. «Necesito acceso a los archivos de ese período», dijo. «¿Crees que Hassan Khoury estaría dispuesto a compartirlos?» «Tendría que consultarlo con él», respondió Miguel Ángel. «Pero hay algo que deberías saber. Esta mañana encontraron irregularidades en el informe pericial del caso Torres. Hassan está convencido de que fue manipulado intencionalmente». De vuelta en Khoury & Asociados, Ana había pasado el día entero analizando documentos. Su presencia en la firma había generado curiosidad entre los empleados, pero Hassan había dado instrucciones estrictas de que se le permitiera trabajar sin interrupciones. «Es increíble», comentó Hassan a María Elena mientras observaban. «Ana trabajar. Tiene un don natural para esto. Me recuerda a su padre», completó María Elena con una sonrisa comprensiva. Don Ibrahim también tenía ese instinto para ver más allá de lo evidente. Al caer la tarde, Ana había preparado un análisis detallado que demostraba las inconsistencias en el informe pericial. Su trabajo era metódico, preciso y respaldado por una investigación exhaustiva de jurisprudencia relevante. «Esto es más que suficiente para solicitar un nuevo peritaje», declaró Hassan, revisando el documento. «Ana, ¿te gustaría quedarte? No solo en la sala del tercer piso, sino trabajar aquí ayudándonos con casos como este». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas contenidas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado su lugar. «Me encantaría», respondió con voz temblorosa. Francisco Montero no estaba acostumbrado a que sus planes encontraran obstáculos. Por eso, cuando recibió la noticia de que Khoury & Asociados había solicitado la impugnación del informe pericial en el caso Torres, su furia fue memorable. «Es imposible», rugió arrojando su teléfono sobre el escritorio. «Ese informe estaba blindado. ¿Cómo pudieron encontrar las irregularidades?» Javier Ruiz, su asistente, permanecía en silencio, conociendo bien los arranques de ira de Midun Sinta, su jefe. «Señor, hay algo más», dijo finalmente. «La inspectora Valencia ha estado haciendo preguntas sobre el proyecto Torre Esmeralda». El rostro de Montero palideció visiblemente. Torre Esmeralda era un nombre que no había escuchado en años, un recuerdo que prefería mantener enterrado junto con otros secretos del pasado. «Necesito que consigas toda la información posible sobre esa inspectora», ordenó, recuperando la compostura. «Y averigua quién está ayudando a Hassan con el caso Torres». En el bufete Khoury, Ana se había adaptado rápidamente a su nuevo rol. Hassan había dispuesto que se le acondicionara una pequeña oficina cerca del archivo y le había proporcionado ropa adecuada y un salario modesto pero digno. «Tienes un don especial», le dijo Hassan una tarde mientras revisaban juntos otro caso. «Mi padre siempre decía que los mejores abogados son aquellos que pueden ver la historia completa detrás de los documentos». Ana sonrió agradecida. «Señor Khoury, Hassan, por favor». «Hassan, encontré algo mientras organizaba los archivos antiguos», dijo ella, dudando un momento antes de continuar. «Son documentos sobre Torre Esmeralda. Hay cosas que no coinciden con la versión oficial del proyecto». Hassan se tensó visiblemente al escuchar ese nombre. Torre Esmeralda había sido el proyecto más ambicioso de su padre,
un desarrollo inmobiliario que prometía revolucionar el skyline de la ciudad. Su fracaso había coincidido con el distanciamiento entre Ibrahim y Montero. ¿Qué encontraste exactamente?, preguntó, intentando mantener un tono neutral. Hay discrepancias en los informes financieros, explicó Ana, extendiendo varios documentos sobre el escritorio. Y encontré correspondencia personal entre su padre y el señor Montero. Parece que hubo una disputa sobre unos fondos desviados. Mientras tanto, Carmen Valencia había decidido dar un paso arriesgado. Tras semanas de investigación meticulosa, había reunido suficiente evidencia para justificar una investigación formal sobre las actividades de Francisco Montero. Es un movimiento peligroso, le advirtió su superior, el director González. Montero tiene conexiones poderosas. Ya hay presiones para que archivemos la investigación sobre las denuncias contra Cody. Si me permite ser directa, respondió Carmen, sosteniendo la mirada de su jefe. Creo que esas presiones son parte de un patrón más amplio de obstrucción, y tengo pruebas. Esa misma tarde, Carmen se reunió con Miguel Ángel en una cafetería cercana a la agencia. La relación entre ellos había evolucionado más allá de lo profesional, aunque ambos mantenían una prudente distancia debido a la investigación en curso. Hassan accedió a compartir los archivos de Torre Esmeralda, informó Miguel Ángel, deslizando discretamente una memoria USB a través de la mesa. Pero hay algo más. Una chica nueva en la firma, Ana, ha estado haciendo descubrimientos interesantes en los archivos antiguos. Carmen tomó la memoria USB, sintiendo que estaban al borde de algo importante. Miguel Ángel, ¿confías en Hassan Khoury? Con mi vida, respondió él sin dudar. Es un hombre honorable, como lo fue su padre. Lo que está pasando... Hay algo personal en todo esto. Montero no solo quiere destruir la firma, quiere destruir el legado de los Khoury. En su oficina, Hassan pasaba las horas muertas de la noche revisando los documentos que Ana había descubierto. Cada página revelaba nuevas capas de una historia que creía conocer. Las cartas entre su padre y Montero mostraban una amistad que se había deteriorado gradualmente, convertida en desconfianza y finalmente en traición. «¿Por qué nunca me contaste toda la verdad, padre?», murmuró, masajeándose las sienes con cansancio. Un golpe suave en la puerta lo sobresaltó. Era Ana, que también se había quedado hasta tarde trabajando. «Encontré algo más», dijo ella, entrando con una carpeta antigua. «Son los contratos originales de Torre Esmeralda. Hay una cláusula oculta que...» En ese momento, las luces del edificio parpadearon y se apagaron, dejándolos en la penumbra iluminada únicamente por la luz de la ciudad que se filtraba por las ventanas. «Debe ser el sistema eléctrico antiguo», comentó Hassan, encendiendo la linterna de su teléfono. «Falkens, continúa. ¿Qué decías sobre la cláusula?» Ana abrió la carpeta bajo la luz del teléfono, sin notar que en la oscuridad del pasillo una figura se movía sigilosamente hacia la salida de emergencia, llevando consigo documentos extraídos apresuradamente de los archivos. El amanecer encontró a Hassan y Ana todavía en la oficina, rodeados de documentos antiguos. La cláusula que Ana había descubierto en los contratos de Torre Esmeralda revelaba un elaborado esquema de inversión que Montero había ocultado a Ibrahim Khoury. «Mi padre confiaba en él ciegamente», murmuró Hassan, pasándose una mano por el rostro cansado. «Montero era como un hermano para él. Cuando llegó desde España, papá lo ayudó a establecerse en México, le dio una oportunidad en la firma». Ana escuchaba atentamente mientras organizaba los documentos en orden cronológico. Según estas cartas, don Ibrahim comenzó a sospechar cuando las proyecciones financieras no coincidían con los informes del banco. En ese momento, Elena entró apresuradamente en la oficina. «Hassan, tienes una llamada urgente. Es Alejandro Torres». Hassan se enderezó de inmediato. Alejandro Torres había sido uno de los clientes más antiguos y leales de la firma, hasta que las recientes campañas de desprestigio lo habían hecho distanciarse. «Alejandro, qué sorpresa», saludó Hassan, intentando mantener un tono profesional a pesar del cansancio. «Hassan, hijo», la voz familiar del empresario sonaba preocupada.
Acabo de enterarme de las irregularidades en el informe pericial, y hay algo más que debes saber. Francisco Montero me contactó hace unos meses, intentando convencerme de retirar todos mis casos de tu firma. Mientras tanto, en las oficinas de la Agencia de Integridad Pública, Carmen Valencia analizaba la información contenida en la memoria USB que Miguel Ángel le había entregado. Los documentos de Torre Esmeralda revelaban un patrón de manipulación financiera que se extendía más allá del proyecto fallido. «Necesito hablar con Hassan Khoury inmediatamente», le dijo a Miguel Ángel por teléfono. «Esto es más grande de lo que pensábamos». La reunión se concertó para esa misma tarde en un discreto restaurante del centro histórico. El lugar, con sus paredes de cantera y plantas trepadoras, ofrecía la privacidad que necesitaban. Lo que encontramos en los archivos sugiere que Montero no solo traicionó la confianza de su padre, explicó Carmen, mostrando algunos documentos. Parece que tenía un plan más amplio para tomar el control de varios proyectos importantes de la firma. Hassan escuchaba con atención, mientras Ana, que había sido invitada a la reunión por su conocimiento detallado de los archivos, tomaba notas meticulosamente. «Pero hay algo que no entiendo», intervino Miguel Ángel. «¿Por qué esperar tantos años para atacar la firma? ¿Por qué ahora?» Ana levantó la vista de sus notas. «Creo que puedo responder eso», dijo con timidez. «Entre los documentos antiguos encontré referencias a un fideicomiso que don Ibrahim estableció. Según las condiciones, ciertos activos importantes de la firma solo podían ser vendidos después de transcurridos 20 años de su fallecimiento. Y ese plazo se cumple el mes próximo», completó Hassan, comprendiendo finalmente. «Montero no solo quiere destruir la firma, quiere comprarla cuando su valor esté por los suelos». La conversación fue interrumpida por la llegada de un mensajero, que entregó un sobre urgente a Hassan. Dentro había una carta de Alejandro Torres, junto con documentos que probaban la interferencia de Montero en varios casos importantes de la firma. «Alejandro siempre fue más que un cliente», explicó Hassan a los presentes. «Era amigo cercano de mi padre. Dice que tiene más información sobre lo que realmente sucedió con Torre Esmeralda». Carmen tomó notas mentales, su mente profesional, conectando las nuevas piezas del rompecabezas. «Necesitamos actuar con cuidado», advirtió. «Montero tiene contactos poderosos y ya hay presiones para cerrar la investigación». «No pueden cerrarla», intervino Ana con una pasión que sorprendió a todos. «He visto cómo las personas sin poder ni influencias sufren cuando el sistema legal se corrompe. Por eso me fascina el derecho, porque puede ser una herramienta para hacer justicia». Hassan observó a la joven con una mezcla de orgullo y gratitud. En pocas semanas, Ana no solo había demostrado ser una adición invaluable para la firma, sino que había traído consigo una perspectiva fresca y un recordatorio de los valores fundamentales que su padre siempre defendió. «Mi padre solía decir que la justicia es como un rompecabezas», reflexionó Hassan. «A veces tenemos todas las piezas frente a nosotros, pero necesitamos la perspectiva correcta para ver la imagen completa». La reunión se extendió hasta el anochecer, mientras el grupo planificaba cuidadosamente sus siguientes movimientos. Lo que había comenzado como una investigación sobre denuncias falsas se había convertido en algo mucho más profundo, una batalla por el alma misma de la justicia en el sistema legal mexicano. Al salir del restaurante, Miguel Ángel se ofreció a acompañar a Carmen a su auto. En el breve trayecto, sus manos se rozaron accidentalmente y ninguno de los dos hizo esfuerzo por separarse. La noticia de que Alejandro Torres había vuelto a confiar en Khoury & Asociados se esparció rápidamente por los círculos legales de la ciudad. Para Francisco Montero, fue como un golpe inesperado que amenazaba con desbaratar sus planes cuidadosamente orquestados. «¿Cómo es posible que estén recuperando clientes?», preguntó Montero a su asistente, mientras contemplaba la ciudad desde su lujosa oficina. Se suponía que el informe pericial del caso Torres sería el golpe final. «Señor», respondió Javier con cautela, «parece que tienen ayuda. Una nueva empleada, una joven llamada Ana Suárez, ha estado trabajando en los casos antiguos». El nombre no significaba nada para Montero, pero la mención de los casos antiguos lo puso en alerta. «¿Casos antiguos?
¿Qué casos exactamente? Mientras tanto, en Courian Asociados, Ana había transformado la sala del tercer piso en un eficiente centro de investigación. Las paredes estaban cubiertas de cronologías y diagramas que conectaban diferentes aspectos del caso Torre Esmeralda con otros proyectos de la firma. «Es fascinante», comentó Miguel Ángel, que había subido para consultar algunos documentos. «Has logrado encontrar conexiones que nadie había visto en años». Ana sonrió, agradecida por el cumplido. «Es como si los documentos contaran una historia, solo hay que saber escucharla. Don Ibrahim era meticuloso en sus registros, dejó pistas, en todas partes». En ese momento Hassan entró en la sala sosteniendo una carta antigua. «Ana, necesito tu opinión sobre algo. Encontré esta correspondencia entre mi padre y Montero, fechada justo antes del colapso de Torre Esmeralda». La carta revelaba una discusión acalorada sobre un fondo de inversión separado que Montero había creado sin el conocimiento de Ibrahim. Las palabras traicionaban una profunda sensación de traición personal que iba más allá de las cuestiones financieras. «Tu padre no solo estaba protegiendo la firma», observó Ana mientras leía. «Estaba protegiendo a todas las familias que habían invertido en el proyecto. Hay una lista aquí de pequeños inversionistas». Hassan asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y melancolía. «Ese era mi padre. Siempre decía que nuestro verdadero patrimonio no era el dinero, sino la confianza que las personas depositaban en nosotros». En la Agencia de Integridad Pública, Carmen enfrentaba sus propios desafíos. El director González la había llamado a su oficina para informarle que había presiones para cerrar la investigación. «Valencia, eres una de nuestras mejores inspectoras», dijo González con tono cansado. «Pero este caso, hay intereses muy poderosos involucrados». Carmen se mantuvo firme. «Señor, con todo respeto, tenemos evidencia sólida de irregularidades, sistemáticas. No se trata solo de Courian Asociados, esto afecta la integridad de todo el sistema legal». Esa noche, Carmen se reunió con Miguel Ángel en el pequeño café donde solían encontrarse. La tensión de los últimos días había creado entre ellos un vínculo especial, una comprensión mutua que iba más allá de las palabras. Ana descubrió algo importante, dijo Miguel Ángel después de un momento de silencio. «Parece que Montero no solo desvió fondos de Torre Esmeralda, hay evidencia de que utilizó información privilegiada para sabotear otros proyectos de la firma». Carmen tomó su mano por encima de la mesa, un gesto de confort y conexión. «Miguel Ángel, ¿por qué decidiste quedarte en la firma cuando empezaron los problemas? Podrías haber encontrado trabajo en cualquier otro bufete». «Por lo mismo que tú sigues con la investigación, a pesar de las presiones», respondió él, con una sonrisa suave. «Porque hay cosas que valen la pena defender». En el edificio de Courian Asociados, Hassan y Ana continuaban trabajando hasta tarde. La joven había desarrollado un sistema para rastrear todas las operaciones financieras relacionadas con Torre Esmeralda, revelando un patrón de manipulación que se extendía por años. «Es increíble lo mucho que has logrado en tan poco tiempo», comentó Hassan, observando los diagramas en la pared. «Me recuerdas a mí cuando era más joven, obsesionado con aprender todo sobre el negocio familiar». Ana se sonrojó levemente. «Es más que un negocio», respondió. «Es un legado de justicia y dignidad. Las personas que vienen aquí buscan más que servicios legales, buscan esperanza». Hassan sintió una profunda emoción al escuchar esas palabras. Eran tan similares a lo que su padre solía decir que por un momento le pareció oír su voz. «¿Sabes? Cuando te encontré esa noche en la entrada del edificio, algo me dijo que debía ayudarte», confesó Hassan. «Ahora veo que quizás fue el destino el que necesitaba ayuda, enviándote a nosotros cuando más te necesitábamos». Un trueno lejano anunció la llegada de otra tormenta sobre la ciudad. Ana se acercó a la ventana, observando las luces urbanas que brillaban bajo la lluvia inminente. «Hassan», dijo de repente, «creo que encontré algo más en los documentos. Algo sobre una reunión secreta entre Montero y un grupo de inversionistas
justo antes del colapso del proyecto. La revelación de Ana sobre la reunión secreta abrió una nueva línea de investigación que nadie había explorado antes. Los documentos mostraban que, días antes del colapso de Torre Esmeralda, Francisco Montero se había reunido con un grupo selecto de inversionistas en una hacienda en las afueras de la ciudad. Según estos registros, explicó Ana, señalando una serie de documentos antiguos, Montero convenció a estos inversionistas de retirar su apoyo al proyecto en el último momento, provocando un efecto dominó que llevó al colapso financiero. Hassan escuchaba con atención, mientras un recuerdo lejano comenzaba a tomar forma en su mente. «Recuerdo esa semana», dijo en voz baja. «Mi padre estaba inusualmente preocupado. Pasaba las noches en vela, haciendo llamadas, intentando salvar el proyecto». En ese momento, María Elena entró en la oficina con una expresión de urgencia. «Hassan, Alejandro Torres está aquí. Dice que es importante». Alejandro Torres, un hombre de 70 años que irradiaba una dignidad serena, entró en la oficina, sosteniendo un maletín de cuero gastado. «Hassan, hijo, lo que están investigando sobre Torre Esmeralda, hay algo que deben saber». Torres extrajo de su maletín un conjunto de documentos amarillentos por el tiempo. «Tu padre me confió estos papeles poco antes de su partida. Me hizo prometer que los guardaría hasta que fueran realmente necesarios». Los documentos revelaban que Ibrahim Khoury había descubierto el plan de Montero para sabotear el proyecto, pero no había tenido tiempo suficiente para detenerlo. Incluían correos electrónicos, registros de reuniones y, más importante aún, una confesión firmada por uno de los inversionistas que había participado en la conspiración. «Don Ibrahim era mi amigo», continuó Torres con emoción en la voz. «Cuando me enteré de los ataques contra la firma, supe que era el momento de revelar la verdad. Mientras tanto, en la Agencia de Integridad Pública, Carmen Valencia enfrentaba su propio momento decisivo. El director González había recibido órdenes directas de cerrar la investigación. «Lo siento, Valencia», dijo González, evitando su mirada. «Las órdenes vienen de arriba. El caso se cierra oficialmente mañana». Carmen permaneció en silencio por un momento, su mente trabajando a toda velocidad. «Señor, antes de cerrar el caso, hay algo que debe ver». Sacó de su maletín los documentos que Miguel Ángel le había proporcionado junto con su propio análisis detallado. «Esto ya no es solo sobre Khoury y asociados, es sobre la integridad de todo nuestro sistema legal». González estudió los documentos con creciente preocupación. Las evidencias eran innegables. La conspiración de Montero no solo había afectado a la firma Khoury, sino que había establecido un precedente de manipulación que amenazaba los fundamentos mismos de la justicia corporativa en México. En el bufete, Ana y Hassan continuaban analizando los documentos proporcionados por Torres. La joven había creado un nuevo diagrama que conectaba todas las piezas del rompecabezas. «Es brillante», murmuró Hassan, observando el trabajo de Ana. «Has logrado reconstruir toda la historia paso a paso». «Hay algo más», dijo Ana señalando una serie de anotaciones en los márgenes de los documentos. Don Ibrahim dejó pistas ocultas en sus notas personales. Parecía presentir que algún día serían necesarias. Miguel Ángel, que se había unido a ellos después de su jornada en la agencia, estudiaba los documentos con atención profesional. «Esto es más que suficiente para presentar una denuncia formal», comentó. «Pero debemos actuar con cautela. Montero aún tiene aliados poderosos. No se trata solo de ganar un caso», reflexionó Hassan. «Se trata de honrar el legado de mi padre, de demostrar que sus principios siguen vivos». Ana observó el rostro de Hassan, notando el peso de la responsabilidad en sus facciones. En las últimas semanas, había llegado a admirar profundamente no solo su integridad profesional, sino también su compasión y humanidad. «Tu padre estaría orgulloso», dijo suavemente. «No solo por defender el bufete, sino por mantener vivos sus valores». Esa noche, mientras la ciudad se preparaba para dormir, Carmen y Miguel Ángel compartían un momento de tranquilidad en la terraza de un café.
La tensión de los últimos días había fortalecido su conexión, creando un vínculo que trascendía lo profesional. ¿Crees que lograremos justicia?, preguntó Carmen, su mano entrelazada con la de Miguel Ángel. Tenemos algo que Montero nunca tendrá, respondió él con una sonrisa. Un equipo de personas que creen en la justicia por encima del poder. En su oficina, Montero recibía las noticias sobre los documentos de Torres con una mezcla de incredulidad y furia. Su plan, cuidadosamente construido durante años, comenzaba a desmoronarse. «Necesito que encuentres todo lo que puedas sobre esa chica, Ana Suárez», ordenó a Javier. «Debe haber algo en su pasado que podamos usar». Lo que Montero ignoraba era que Ana, en su aparente fragilidad, poseía una fortaleza interior que ninguna amenaza podría quebrar. Su vida en las calles le había enseñado a luchar por lo que creía, y ahora tenía algo por lo que valía la pena luchar: la justicia y una nueva familia en Cody & Asociados. La mañana siguiente, amaneció con una energía diferente en las oficinas de Cody & Asociados. Los documentos proporcionados por Alejandro Torres habían dado un nuevo impulso a la lucha por salvar el bufete, pero también habían traído consigo una responsabilidad enorme. Hassan convocó una reunión urgente con su equipo más cercano. En la sala de conferencias se reunieron Ana, Miguel Ángel, Carmen Valencia, que había sido invitada especialmente, María Elena y Alejandro Torres. «Los documentos que don Alejandro nos ha proporcionado son solo el comienzo», comenzó Hassan. «Mi padre dejó un rastro de evidencias que necesitamos seguir cuidadosamente». Ana desplegó sobre la mesa una serie de diagramas y cronologías que había preparado durante la noche. «He estado analizando las anotaciones marginales de don Ibrahim», explicó. «Hay referencias a una caja de seguridad en el Banco Internacional. Ibrahim mencionó esa caja en una de nuestras últimas conversaciones», intervino Torres. «Dijo que contenía información que podría proteger el futuro de la firma». Mientras el equipo discutía los siguientes pasos, Carmen recibió una llamada del director González. Para sorpresa de todos, las noticias eran positivas. «La investigación continuará», anunció Carmen con una sonrisa. «Los documentos que presentamos han convencido a la junta directiva de la agencia. Tenemos luz verde para proceder». Miguel Ángel, sentado junto a ella, tomó su mano discretamente bajo la mesa. El gesto no pasó desapercibido para Ana, que sonrió para sí misma, feliz de ver cómo el amor florecía incluso en medio de la adversidad. «Hay algo más que deben saber», continuó Carmen. «Hemos descubierto que Montero ha estado intentando acceder a información sobre Ana. Está investigando su pasado». Hassan se tensó visiblemente. «Ana es parte de nuestra familia ahora», declaró con firmeza. «La protegeremos». La joven, conmovida por estas palabras, sintió que sus ojos se humedecían. Durante años había soñado con encontrar un lugar al que pertenecer, una familia que la valorara por quien era realmente. «No tienen que preocuparse por mí», dijo con voz firme. «Mi vida en las calles me enseñó a ser fuerte. Además, tengo algo que Montero nunca tendrá: la verdad de mi lado». Mientras tanto, en su lujosa oficina, Francisco Montero recibía los informes preliminares sobre Ana. «¿Esto es todo lo que pudieron encontrar?», preguntó con frustración. «¿Una chica que vivió en las calles y en albergues?». «Señor», respondió Javier con cautela, «parece que su historia es genuina. Las voluntarias del albergue hablan maravillas de ella. Era conocida por su inteligencia y su deseo de aprender». Montero se levantó de su silla y caminó hacia el ventanal. La ciudad se extendía ante él, pero por primera vez en años sentía que su control sobre la situación se desvanecía. En el bufete, el equipo trabajaba incansablemente. Ana y Hassan se dirigieron al Banco Internacional para investigar la caja de seguridad, mientras Carmen y Miguel Ángel continuaban recopilando evidencias para la investigación oficial. «¿Estás nerviosa?», preguntó Hassan a Ana mientras esperaban en el banco. «Un poco», admitió ella, «pero también emocionada. Es como si estuviéramos completando el trabajo que tu padre comenzó». El contenido de la caja de seguridad resultó ser más valioso de lo que esperaban.
Además de documentos adicionales sobre Torre Esmeralda, había una carta personal de Ibrahim Khoury dirigida a su hijo. «Querido Hassan», leyó él con voz temblorosa, «si estás leyendo esto, significa que las sospechas que tenía sobre Francisco se han confirmado. Pero también significa que has encontrado la fortaleza para defender nuestro legado». La carta continuaba explicando cómo Ibrahim había descubierto gradualmente la traición de Montero y cómo había comenzado a recopilar evidencias en secreto. «Lo más importante», concluía la carta, «no es el bufete en sí, sino los principios que representa. La justicia, la integridad, la compasión, estos son los verdaderos pilares de nuestro legado». De vuelta en la oficina, María Elena recibió una llamada inesperada. Varios clientes importantes que se habían alejado de la firma estaban reconsiderando su decisión, impresionados por la manera en que Hassan había manejado la crisis. «Es como si la verdad tuviera su propia fuerza», comentó Ana mientras actualizaba sus diagramas con la nueva información. «Cada pieza que descubrimos nos acerca más a la justicia». Al caer la tarde, el equipo se reunió nuevamente para compartir los avances del día. La oficina vibraba con una energía renovada, una sensación de que la marea finalmente estaba cambiando a su favor. «Mi padre siempre decía que la verdad es como el sol», reflexionó Hassan. «Puedes intentar ocultarla por un tiempo, pero eventualmente encuentra su camino hacia la luz». Ana, observando el grupo reunido alrededor de la mesa, sintió una profunda gratitud. En pocas semanas había pasado de no tener nada a ser parte de algo más grande que ella misma, una lucha por la justicia que trascendía las ambiciones personales. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad en Khoury & Asociados. La carta de Ibrahim había proporcionado más que revelaciones sobre el pasado. Había dado al equipo una nueva determinación para enfrentar el futuro. «Hay algo que no hemos considerado», dijo Ana una mañana, mientras revisaba los documentos por enésima vez. Las anotaciones de don Ibrahim mencionan repetidamente una reunión en el Hotel Imperial, 3 días antes del colapso de Torre Esmeralda. Hassan, que estaba revisando correos antiguos en su computadora, levantó la vista con interés. «El Hotel Imperial. Mi padre solía reunirse allí con clientes importantes. Tenían una suite permanentemente reservada para el bufete». «Eso es», exclamó Ana, sus ojos brillando con entusiasmo. En sus notas menciona que guardó documentos importantes en la caja fuerte de la suite. ¿Es posible que aún estén allí? La posibilidad era remota, pero valía la pena investigar. Hassan hizo algunas llamadas, utilizando sus conexiones y el prestigio que el nombre Khoury aún conservaba en ciertos círculos. Mientras tanto, Carmen Valencia había hecho progresos significativos en su investigación. Los documentos encontrados en la caja de seguridad del banco habían abierto nuevas líneas de investigación que apuntaban a una red de manipulación financiera mucho más extensa. «No solo fue Torre Esmeralda», explicó durante una reunión con el equipo. «Montero ha estado utilizando el mismo esquema en otros proyectos, pero de manera más sutil, más difícil de detectar». Miguel Ángel, que había estado analizando los aspectos legales del caso, añadió: «Lo brillante es cómo don Ibrahim lo documentó todo. Cada nota, cada observación, forma parte de un testimonio meticulosamente construido». En su oficina, Francisco Montero comenzaba a sentir que el control se le escapaba de las manos. Los informes indicaban que varios de sus aliados clave estaban distanciándose, temerosos de verse involucrados en el escándalo emergente. «Necesitamos actuar ahora», le dijo a Javier con urgencia. «Ofrece lo que sea necesario al Consejo Directivo de Khoury & Asociados. Quiero una reunión extraordinaria para forzar una votación de venta». Lo que Montero ignoraba era que Hassan ya había anticipado este movimiento. Gracias a las advertencias en la carta de su padre, había estado trabajando silenciosamente para asegurar el apoyo de los miembros clave del Consejo. Esa tarde, Hassan y Ana se dirigieron al Hotel Imperial. El edificio Art Deco mantenía su elegancia clásica, un testimonio de la época dorada de la ciudad. «Suite 1507», indicó el gerente, un hombre mayor que recordaba bien a Ibrahim Khoury. «No hemos modificado nada desde
Bueno, desde la última vez que don Ibrahim la utilizó. La suite era un espacio elegante congelado en el tiempo. Hassan sintió una punzada de nostalgia al reconocer detalles que recordaba de su infancia, cuando ocasionalmente acompañaba a su padre a reuniones importantes. La caja fuerte está detrás de ese cuadro, indicó Hassan, señalando una pintura de la antigua Ciudad de México. Ana observó con fascinación cómo Hassan introducía la combinación. ¿Cómo la recuerdas después de tanto tiempo? Era el cumpleaños de mi madre, respondió él con una sonrisa melancólica. Papá siempre usaba fechas familiares importantes para sus contraseñas. El interior de la caja fuerte contenía una sorpresa que ninguno esperaba. Un diario personal de Ibrahim Khoury, junto con una memoria USB y fotografías antiguas. Es su diario de los últimos meses antes del colapso de Torre Esmeralda, susurró Hassan, hojeando las páginas con reverencia. Las entradas del diario revelaban la angustia de Ibrahim al descubrir la traición de Montero, pero también su determinación de proteger no solo el bufete, sino los principios que representaba. La verdadera riqueza de un hombre, leyó Hassan en voz alta, no se mide por lo que posee, sino por los principios que defiende. Francisco ha olvidado esto y ese será su mayor fracaso. Ana, que había estado revisando los otros documentos, encontró algo significativo. Hassan, mira esto. Son fotografías de la reunión secreta en la hacienda. Don Ibrahim logró obtener evidencia visual de los acuerdos ilegales. Mientras examinaban los documentos, María Elena los contactó con noticias urgentes. Montero está convocando una reunión extraordinaria del Consejo. Quiere forzar una votación para vender el bufete. Hassan sonrió con serenidad. Perfecto. Es justo lo que estábamos esperando. ¿Lo estábamos esperando?, preguntó Ana, confundida. Mi padre sabía que este momento llegaría, explicó Hassan. En su carta me advertía sobre la importancia de mantener aliados estratégicos en el Consejo. He pasado las últimas semanas asegurándome de que cuando Montero hiciera su movimiento, estaríamos preparados. De vuelta en la oficina, Carmen y Miguel Ángel trabajaban en preparar la presentación de las evidencias ante la Agencia de Integridad Pública. Su relación se había fortalecido a través de las largas noches de trabajo, creando un vínculo que iba más allá de lo profesional. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, preguntó Carmen en un momento de duda. Miguel Ángel tomó su mano con firmeza. Estamos haciendo lo necesario. La justicia no siempre es el camino más fácil, pero es el único camino que vale la pena seguir. La sala de juntas de Curian Asociados nunca había estado tan tensa como en la mañana de la reunión extraordinaria del Consejo. Los miembros fueron llegando uno a uno, sus rostros revelando la gravedad del momento. Francisco Montero hizo su entrada con la confianza de quien cree tener la victoria asegurada. Su traje impecable y su sonrisa calculadora contrastaban con la sobria elegancia de Hassan, que lo esperaba en el extremo opuesto de la mesa. Hassan, qué gusto verte, saludó Montero con falsa cordialidad. Espero que entiendan que esta reunión es por el bien de la firma. A veces debemos tomar decisiones difíciles. Tienes razón, Francisco, respondió Hassan con calma. Es momento de tomar decisiones importantes. La reunión comenzó con la presentación de Montero, una elaborada propuesta de compra respaldada por un consorcio internacional. Las cifras eran impresionantes, diseñadas para tentar a los miembros más pragmáticos del Consejo. Como pueden ver, concluyó Montero, esta oferta representa la mejor oportunidad para preservar el valor de la firma en estas circunstancias difíciles. Hassan esperó a que Montero terminara antes de levantarse. Ana, sentada en un rincón de la sala tomando notas, observó cómo su postura reflejaba la misma dignidad que había admirado en las fotografías de Ibrahim Khoury. Antes de proceder a la votación, comenzó Hassan, hay información importante que el Consejo debe conocer. Con un gesto, indicó a María Elena que distribuyera carpetas entre los miembros del Consejo. Cada una contenía copias de los documentos encontrados en el Hotel Imperial, junto con el análisis detallado preparado por Ana. Estos documentos, continuó Hassan,
revelan la verdadera razón detrás de la crisis que enfrenta nuestra firma. No se trata de mala gestión o cambios en el mercado. Se trata de una campaña sistemática de sabotaje orquestada por Francisco Montero. El rostro de Montero palideció visiblemente mientras los miembros del consejo examinaban las evidencias. Las fotografías de la reunión en la hacienda eran particularmente damning, mostrando claramente los acuerdos ilegales que habían llevado al colapso de Torre Esmeralda. «Esto es absurdo», intentó defenderse Montero. «Documentos antiguos que pueden haber sido manipulados». «Los documentos han sido autenticados», intervino Carmen Valencia, que acababa de entrar en la sala junto con el director González de la Agencia de Integridad Pública. «Y forman parte de una investigación oficial en curso». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los miembros del consejo intercambiaban miradas de asombro y preocupación mientras continuaban revisando las evidencias. «Mi padre», continuó Hassan, su voz cargada de emoción contenida, «construyó esta firma sobre principios de integridad y justicia. Documentó cada acto de traición, no por venganza, sino para proteger el legado que todos nosotros hemos jurado defender». Ana observaba la escena con el corazón latiendo aceleradamente. En pocas semanas, había pasado de ser una joven sin hogar a convertirse en parte fundamental de algo más grande que ella misma. Las enseñanzas de las voluntarias del albergue, su amor por el derecho, todo había conducido a este momento. «El consejo necesitará tiempo para revisar estas evidencias», declaró finalmente el presidente del consejo, un abogado veterano que había trabajado con Ibrahim Khoury. «La votación sobre la venta queda suspendida hasta nuevo aviso». Montero se levantó abruptamente, su fachada de control completamente destruida. «Esto no termina aquí», amenazó mientras se dirigía hacia la puerta. «Te equivocas, Francisco», respondió Hassan con serenidad. «Esto terminó hace mucho tiempo, el día que decidiste traicionar la confianza de mi padre». Después de que Montero abandonara la sala, el consejo continuó reunido, discutiendo las implicaciones de las revelaciones. Carmen y el director González explicaron los detalles de la investigación oficial, mientras Miguel Ángel presentaba el análisis legal de las evidencias. En un momento de calma, Hassan se acercó a Ana, que seguía en su rincón, procesando todo lo ocurrido. «Nada de esto hubiera sido posible sin ti», le dijo suavemente. «Tu perspectiva fresca, tu dedicación, viste conexiones que todos habíamos pasado por alto durante años». Ana sonrió con lágrimas en los ojos. «Tu padre dejó las pistas, yo solo ayudé a conectarlas». Mientras el sol de la tarde bañaba la sala de juntas, Hassan recordó las palabras de su padre. «El verdadero éxito no se mide en dinero o poder, sino en las vidas que tocamos y los principios que defendemos». El legado de Ibrahim Khoury estaba vivo, no solo en los documentos y evidencias que había dejado, sino en el espíritu de justicia que había inspirado en otros. En Ana, que había encontrado su vocación y su familia. En Carmen y Miguel Ángel, cuyo amor había florecido en la búsqueda de la verdad. Y en Hassan, que había aprendido que el verdadero liderazgo no se trata de preservar un nombre, sino de honrar los principios que ese nombre representa. Las semanas siguientes a la reunión del Consejo trajeron cambios significativos para Khoury and Asociados. La investigación oficial de la Agencia de Integridad Pública había llevado a Montero a enfrentar las consecuencias de sus acciones, mientras el bufete experimentaba una renovación bajo el liderazgo fortalecido de Hassan. Una mañana soleada, Hassan convocó a una reunión especial en la sala de conferencias principal. El espacio estaba lleno de energía positiva, muy diferente de la tensión que había predominado durante los últimos meses. «Los últimos eventos nos han enseñado mucho», comenzó Hassan, mirando a los rostros reunidos a su alrededor. «Sobre la importancia de la integridad, sobre el valor de la lealtad y sobre cómo las personas más extraordinarias pueden llegar a nuestras vidas en los momentos más inesperados». Su mirada se detuvo en Ana, que ahora ocupaba un lugar permanente en la mesa directiva.
La joven que había encontrado refugio en una sala vacía se había convertido en una pieza fundamental del bufete, aportando una perspectiva única y valiosa. Por eso, continuó Hassan, quiero anunciar algunos cambios importantes. Primero estableceremos una fundación en nombre de mi padre, Ibrahim Khoury, dedicada a proporcionar asesoría legal gratuita a personas sin recursos. La noticia fue recibida con aplausos entusiastas. Ana especialmente sintió que su corazón se hinchaba de emoción al pensar en cuántas vidas podrían cambiar con esta iniciativa. Además, prosiguió Hassan, me complace anunciar que Ana Suárez será la directora de nuestra nueva división de investigación y análisis legal. Su extraordinaria capacidad para conectar puntos y ver más allá de lo evidente será fundamental para el futuro de la firma. Ana sintió las lágrimas acumularse en sus ojos mientras recibía las felicitaciones de sus colegas. María Elena la abrazó con fuerza, susurrando, «Don Ibrahim estaría tan orgulloso de todo esto». Carmen Valencia, que había sido invitada a la reunión junto con Miguel Ángel, compartió sus propias noticias. La agencia ha decidido crear una unidad especial dedicada a investigar prácticas corporativas fraudulentas. Las lecciones aprendidas de este caso serán invaluables para prevenir situaciones similares en el futuro. Y hay algo más que queremos compartir, añadió Miguel Ángel, tomando la mano de Carmen. Nos casamos el mes próximo y nos gustaría que todos ustedes estuvieran presentes. Las felicitaciones y los buenos deseos llenaron la sala. Hassan observaba todo con una sonrisa serena, pensando en cómo su padre siempre decía que las crisis no solo revelan el carácter de las personas, sino que también pueden unirlas de maneras inesperadas. Después de la reunión, Hassan encontró a Ana en la que solía ser la sala del tercer piso, ahora transformada en un moderno centro de investigación legal. «¿Sabes?», dijo ella mirando los diagramas y documentos que cubrían las paredes. «Cuando llegué aquí, pensaba que solo necesitaba un refugio temporal. Nunca imaginé que encontraría un hogar, una familia». Hassan sonrió, recordando aquella noche fría cuando la encontró en la entrada del edificio. «Mi padre siempre decía que las mejores decisiones son las que tomamos siguiendo nuestro corazón». «He estado pensando», continuó Ana, «en todos los jóvenes como yo, con potencial, pero sin oportunidades. La fundación podría incluir un programa de mentoría, identificar talentos en situaciones difíciles». «Me parece una idea excelente», respondió Hassan. «De hecho, ya he hablado con varios bufetes amigos que están interesados en participar en un programa así». En su oficina, Carmen y Miguel Ángel revisaban los últimos detalles del caso. La investigación había revelado una red de prácticas poco éticas que iba más allá de Montero, y su exposición estaba provocando cambios significativos en el ambiente corporativo de la ciudad. «Es increíble cómo todo ha cambiado en tan poco tiempo», reflexionó Carmen, mirando por la ventana hacia el edificio de Khoury Asociados que se alzaba en la distancia. «A veces solo se necesita una persona que se atreva a defender lo correcto», respondió Miguel Ángel, pensando en cómo el valor de Ana había inspirado a todos a luchar por la verdad. Esa noche, Hassan se quedó hasta tarde en su oficina revisando viejas fotografías familiares. En una de ellas, su padre aparecía inaugurando el bufete, su rostro radiante de orgullo y esperanza. «Tenías razón, papá», murmuró, acariciando la fotografía. «El verdadero legado no está en los edificios o los contratos, sino en los valores que transmitimos y las vidas que tocamos». Un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Era Ana, con una taza de té y una carpeta bajo el brazo. «Pensé que podrías necesitar esto», dijo colocando la taza sobre el escritorio. «Y hay algo más que deberías ver. He estado trabajando en una propuesta para expandir los servicios de la fundación». Hassan sonrió, reconociendo en los ojos de Ana el mismo brillo de pasión y determinación que había visto tantas veces en los de su padre. El futuro del bufete estaba en buenas manos. Un año después, el edificio de Khoury Asociados brillaba bajo el sol de la mañana, sus ventanas reflejando la luz
como un faro de esperanza en el distrito financiero. El bufete no solo había sobrevivido a la crisis, sino que había emergido más fuerte y con un propósito renovado. El vestíbulo principal bullía de actividad mientras los invitados llegaban para la inauguración oficial de la Fundación Ibrahim Khoury. El espacio había sido transformado para la ocasión, con fotografías que contaban la historia del bufete desde sus humildes inicios hasta el presente. Ana, vestida con un traje elegante que reflejaba su nueva posición como directora, recibía a los invitados junto a Hassan. Entre ellos se encontraban Carmen y Miguel Ángel, ahora felizmente casados, Alejandro Torres y varios de los antiguos clientes que habían mantenido su lealtad durante los momentos difíciles. «Es increíble ver cuánto hemos logrado en un año», comentó María Elena, quien ahora dirigía el programa de mentoría de la Fundación. «Ya hemos ayudado a más de 100 personas a acceder a servicios legales que nunca hubieran podido permitirse». Hassan observaba con orgullo cómo Ana guiaba a un grupo de jóvenes becarios por la exposición fotográfica. Cada uno de ellos había sido seleccionado de diferentes albergues y programas sociales de la ciudad, siguiendo el modelo que Ana había propuesto. «Y aquí», explicaba Ana, deteniéndose frente a una fotografía de Ibrahim Khoury, «está el hombre que comenzó todo. Su visión de la justicia y la integridad sigue siendo nuestra guía». La ceremonia de inauguración comenzó con un discurso emotivo de Hassan. «Hace un año, enfrentábamos el momento más oscuro en la historia de nuestra firma, pero en esa oscuridad encontramos una luz inesperada. Encontramos el verdadero significado del legado de mi padre». Mientras hablaba, su mirada recorrió los rostros en la audiencia, deteniéndose en cada persona que había jugado un papel crucial en la transformación del bufete. Ana, cuyo talento y determinación habían ayudado a descubrir la verdad. Carmen y Miguel Ángel, cuyo compromiso con la justicia había sido inquebrantable. María Elena, cuya lealtad nunca había flaqueado. La Fundación Ibrahim Khoury, continuó, no es solo un proyecto de ayuda legal. Es un compromiso con los valores que mi padre defendió toda su vida: la justicia, la integridad y la creencia en el potencial de cada ser humano. Ana tomó la palabra después, compartiendo su propia historia con una honestidad que conmovió a todos los presentes. Hace un año, era una joven sin hogar con un libro de derecho gastado como única posesión. Hoy estoy aquí para decirles que los milagros existen, pero necesitan de personas valientes que estén dispuestas a darles una oportunidad. Entre los aplausos, Carmen se acercó a Hassan para compartir una noticia importante. La reforma legal que propusimos, basada en las lecciones aprendidas del caso Montero, ha sido aprobada. Establecerá nuevos estándares de transparencia y ética en el sector corporativo. La celebración continuó durante la tarde con momentos de reflexión y alegría compartida. En un rincón tranquilo, Ana encontró a Hassan observando una nueva adición a la galería de fotografías. Una imagen de él mismo junto a ella, Carmen, Miguel Ángel y María Elena, tomada el día que habían presentado las evidencias ante el consejo. «Tu padre estaría orgulloso», dijo Ana suavemente, «no solo por salvar el bufete, sino por transformarlo en algo aún mejor». Hassan sonrió, recordando las palabras de su padre. «El verdadero éxito no se mide en victorias personales, sino en las vidas que ayudamos a transformar». Al caer la noche, cuando la mayoría de los invitados se habían marchado, el equipo central se reunió en la antigua sala del tercer piso, ahora convertida en un espacio moderno, pero que conservaba el sofá donde Ana había dormido aquella primera noche. «¿Quién hubiera pensado que todo terminaría así?», reflexionó Miguel Ángel, su brazo alrededor de Carmen. «No ha terminado», corrigió Ana con una sonrisa. «Apenas estamos comenzando». Hassan observó el grupo con satisfacción. Su padre siempre había dicho que una firma de abogados era más que un negocio. Era una familia unida por valores comunes y un compromiso compartido con la justicia. En su escritorio, la fotografía de Ibrahim Khoury parecía sonreír con aprobación. El legado que había construido no solo había sobrevivido,
sino que había evolucionado en algo más grande y más significativo de lo que jamás había imaginado. La ciudad brillaba a través de las ventanas, sus luces como estrellas terrestres que iluminaban el camino hacia el futuro. Un futuro donde la justicia y la compasión no eran solo ideales, sino realidades tangibles que transformaban vidas. Por Ibrahim Coury, propuso Hassan levantando su taza de té. Por el futuro, añadió Ana. Por la justicia, completó Carmen. Por la familia, concluyó Miguel Ángel. Y en ese momento, en esa sala donde todo había comenzado, el círculo se completó. El legado de Ibrahim Coury no era solo un nombre en la pared o un edificio en el distrito financiero. Era una luz de esperanza que continuaría brillando, guiando a otros hacia un futuro mejor, un caso a la vez.